Si el ángulo central de un polígono regular mide 120 grados y el lado es 5, entonces el perímetro de dicho polígono corresponde a... Ok, veamos los datos. Me están hablando de un ángulo central de cierto polígono que mide 120 grados. No me dicen el polígono regular, pero la información de que el ángulo central mide 120 es para eso. Me dan el lado 5 y me preguntan por el perímetro. Entonces aquí debemos tener conocimiento de dos cosas. Si me preguntan por el perímetro se calcula con la fórmula n por L, número de lados por lado. Pero me hablan de un ángulo central, fórmula que yo debo conocer. La medida del ángulo central de cualquier polígono regular es 360 entre número de lados. Pero me están diciendo que ese ángulo central, que es el que tenemos por acá, mide 120. Y me dan además un dato importante, que es que el lado mide 5. Entonces, si ya tenemos que el perímetro es n por L, tenemos que L, o sea, esta L de acá, vale 5. Pero no tengo n, número de lados del polígono. Para eso nos dieron el 120. Entonces, hay que utilizar la fórmula. Casi siempre estos ejercicios me dicen algo. El ángulo central, el ángulo externo, el ángulo interno. Hay una serie de fórmulas que nosotros debemos manejar. Y en este caso la que me sirve es el ángulo central. Entonces, este dato de 120 yo debo de colocarlo aquí. Debemos de sustituirlo. Por lo tanto, 120 es igual a 360 entre n. Debemos saber despejar esta fórmula. Esta fórmula del ángulo central y la del ángulo externo, que es la misma, el despeje es muy simple, es un único paso. Y el paso aquí es, por decirlo así, intercambiar. La n pasa a donde está el 120 y el 120 a donde está la n. Y hacemos la división. 360 dividido con 120 me va a dar 3. Lo que significa que el ángulo central, que mide 120, corresponde a un triángulo. Ya sabiendo eso, sabiendo que es un triángulo y que el lado mide 5, ya el perímetro es sumamente sencillo. Perímetro es igual a n, o sea, 3 lados porque es un triángulo, por L, que el lado vale 5. Por lo tanto, el perímetro sería 3 por 5, 15. Ahora, ¿cuál es la dificultad o la mecánica de este tipo de ejercicio? Que no me dicen el polígono desde el inicio. Yo tengo que de alguna forma deducirlo. Y casi siempre nos van a dar algún dato, como les decía hace un rato, o el ángulo central, o las diagonales, o el ángulo externo, o el ángulo interno. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver una serie de ejercicios donde pues tienen, digamos que esta misma mecánica, y terminan preguntando o por un perímetro, como en este caso, o por un área. Si el ángulo central de un polígono regular mide 72, nuevamente, no me dijeron el polígono regular, me dieron un dato del polígono regular, y la medida de su lado es 8, entonces, ¿cuál es el perímetro de ese polígono? Muy similar al ejercicio que explicamos anteriormente, donde vamos a recopilar la información. Si el ángulo central, o sea, la medida del ángulo central, me están dando de un polígono que es 72. La medida de su lado es 8. Me preguntan por el perímetro, cuya fórmula es n por L. Y como me están dando el ángulo central, yo debo de conocer la fórmula del ángulo central, que sería
360 entre n. Para calcular el perímetro, que es la pregunta principal, ya yo tengo el lado que vale 8, pero me hace falta el número de lados, saber el polígono. La pregunta sería muy fácil si nos dicen el nombre del polígono regular, entonces la dificultad está en eso, que me dan un dato y yo tengo que llegar al polígono regular. Entonces, con la fórmula que debemos conocer del ángulo central, vamos a sustituir y hacer un pequeño despeje, donde el ángulo central es 72. Entonces cambiamos aquí en la fórmula, la medida del ángulo central es 72, y 72 es igual a 360 entre n. Y como ya hemos dicho, despejar esta fórmula es de las más sencillas que hay, es como un intercambio. La n pasa donde está el 72 y el 72 pasa a donde está la n. Por lo tanto, procedemos a hacer la división en la calculadora. 360 dividido con 72 y llegamos a que n vale 5. O sea que el polígono regular del que me están hablando, que tiene un ángulo central de 72, es un pentágono. Pero ahorita a mí lo que me interesa es que ya yo tengo que n vale 5, o sea, es un pentágono, y cada uno de los lados vale 8. Por lo tanto, ya al final es muy fácil aplicar la fórmula del perímetro. Perímetro del polígono sería n por l, o sea, 5 lados a 8 cada uno. Por lo tanto, 5 por 8, perímetro 40. El área de un polígono regular. Ok, nos están preguntando por el área, cuyo ángulo externo mide 90 grados y la longitud de su apotema es 5, corresponde a. Ok, veamos la pregunta. Área. ¿De quién? De un polígono, que no me dicen cuál es, cuyo ángulo externo mide 90. Ok, la medida del ángulo externo es 90, lo que significa que la fórmula del ángulo externo la necesitaremos para algo. Y esa fórmula es 360 entre n, que es la misma del ángulo central. Y la longitud de su apotema es de 5. Entonces vean qué interesante. Me preguntan por el área y solamente tengo apotema. Yo todavía no sé qué polígono es. Entonces, utilicemos esta información para saber de qué polígono me están hablando antes de pensar qué fórmula utilizar, porque ustedes tienen que saber que si es un triángulo hay una fórmula, si es un cuadrado también, si es un hexágono también, y si fuera cualquier otro podemos utilizar perímetro por apotema entre 2. Pero antes de eso, repito, veamos de qué polígono me están hablando. Tal vez el ejercicio sea más sencillo de lo que parece. La medida del ángulo externo es 90. Entonces pongamos el 90 aquí, en el ángulo externo. 90 es igual a 360 entre n. Si han visto los videos anteriores, entonces recordarán que despejar esta fórmula es cambiar la n por el 90 en este caso. El 90 pasa donde está el ángulo externo, lo que es 90, y el 90 donde está la n. O sea, es un intercambio de posición. Porque la fórmula es muy sencilla, ¿verdad? 360 lo dividen entre 90 y eso da 4. Lo que significa que estamos hablando de un cuadrado. Y tenemos la certeza que es un cuadrado porque es un polígono regular. Entonces, ya sabiendo que estamos ante un cuadrado y que tenemos una apotema de 5, ya podemos trabajar. Claro, si recordamos un detalle por ahí, el ejercicio van a ver que es muy sencillo. ¿A qué me refiero con eso? Ok, me están dando la apotema. Y para el área de un cuadrado,
la fórmula que yo me debo de saber para este momento es la siguiente. Área del cuadrado es lado a la 2. Pero yo lo que tengo es la apotema. Entonces, como les decía, aquí viene un detalle súper importante. Si nosotros dominamos esta teoría, que les voy a recordar, en todo cuadrado, si yo tengo la medida de la apotema, que les estoy resaltando en este momento, entonces voy a tener fácilmente la medida de su lado. ¿Qué significa? Que si la apotema mide 5, entonces yo sé que en el cuadrado su lado va a ser el doble, por esto que les acabo de dibujar. Es una deducción que si uno domina un poquitito la figura, la saca en el momento. O si no, pues se la aprenden de memoria. Si la apotema mide 5, su lado va a ser el doble, que es 10. Y listo. Ya teniendo lado 10 y la fórmula del área, que lo que me están pidiendo es lado al cuadrado, entonces lo que tengo que hacer es sustituir la L por el 10. 10 al cuadrado, 10 por 10 es 100. Opción D.